Los agentes económicos son las personas y las organizaciones que participan en las actividades económicas. ¿Y quiénes son los protagonistas de la economía? Pues, en primer lugar, las empresas. Las empresas, todo el mundo sabe que son organizaciones, asociaciones que producen, fabrican o bien distribuyen, venden bienes, productos y servicios también. Pensemos en una empresa de hoteles o en una empresa de restaurantes. Ahora bien, producen o venden bienes y servicios para ganar dinero, para obtener unas ganancias, un beneficio. Eso es lo que diferencia a la empresa de otras organizaciones sin ánimo de lucro, como una ONG, por ejemplo. ¿Y el beneficio de dónde sale? Pues de la diferencia entre lo que le cuesta, por ejemplo, a una empresa de un restaurante, lo que le cuesta al restaurante, el local, pagarle a los camareros, pagar los ingredientes, lo que le cuesta producir todo, y la diferencia entre eso y el dinero que le cobra a los clientes. Ahí es donde está el beneficio o la ganancia de las empresas. Y así es como intervienen ellas en la economía. Por lo tanto, las empresas dan trabajo, producen trabajo. Bien, es verdad que no lo producen de la nada, sino que contratan a trabajadores porque hay unos clientes ahí que demandan esos productos o esos servicios. Hay muchos tipos de empresas, según el criterio con el que las clasifiquemos. Según el propietario de la empresa, pues una empresa puede ser, por ejemplo, pública, las empresas del gobierno. En los sistemas económicos capitalistas cada vez hay menos, hay muy pocas. Por ejemplo, una empresa pública es Radio Televisión Española, RTV. O pueden ser privadas. Y las empresas privadas también las hay de muchos tipos. Por ejemplo, puede ser una cadena franquicia. ¿Qué es una cadena franquicia? Pues es un negocio que paga a otra empresa por usar su marca. Por ejemplo, McDonald's, cada McDonald's es una hamburguesería independiente con un dueño diferente, cada McDonald's. Solo que le paga a la empresa McDonald's, es una hamburguesería individual, pero le paga a McDonald's por usar su logotipo, por usar sus tipos de hamburguesas y sus métodos de comercio. Por lo tanto, eso es una cadena franquicia. Junto a las cadenas franquicias, otro tipo de propiedades privadas son las sociedades anónimas y las sociedades limitadas. Empezando por las más sencillas, la sociedad limitada es la típica empresa cuyos dueños son unos socios fijos. Pues pensemos, por ejemplo, en dos hermanos que tienen una peluquería, por ejemplo. Son socios y son siempre los mismos, y a la hora de tomar las decisiones, pues todos tienen el mismo, su voto, digamos, vale lo mismo. Pero frente a ello están las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son las empresas que se venden y se compran las participaciones en el mercado de valores, en lo llamada la bolsa. La bolsa o mercado de valores es muy fácil de entenderla. Es un mercado donde lo que se compra y lo que se vende son cachitos de las empresas, participaciones de las empresas, que es lo que llamamos las acciones. De tal manera que, a diferencia de la sociedad limitada, la sociedad anónima no tiene unos socios fijos. Son un montón de socios que no se conocen y que van cambiando pues cada día según compren más o menos acciones de esa empresa en la bolsa. Y a la hora de mandar en la empresa, pues depende la cantidad de acciones de esa empresa que tú tengas, pues así vale tu voto más o menos. Pero además de según el propietario, también podemos ver diferentes empresas según los trabajadores que tiene, el número de trabajadores que tiene, es decir, según su tamaño. Según su tamaño tenemos empresas multinacionales, que son las que tienen miles de trabajadores con fábricas o con sucursales por todo el mundo. Pensemos en Nike, Adidas, Coca-Cola. Luego están las pequeñas y medianas empresas. La pequeña empresa es el típico negocio, una panadería, una peluquería, y la mediana empresa, pues la empresa que a lo mejor tiene 50, 100 trabajadores en un polígono industrial. Son pequeñas y medianas empresas. Pero además de las empresas,
ellas no son las únicas protagonistas de la economía. También participan en la economía las familias. ¿Y las familias qué hacemos en la economía? Pues compramos. Somos los clientes que consumimos los productos y los servicios. Y ya hemos visto que para eso surgen además asociaciones de consumidores, es decir, organizaciones que se encargan de defender que los consumidores, que los clientes no sean estafados por las empresas a la hora de consumir. Pero las familias no solo compran, las familias también trabajan. Recordad, la población activa no es solo la persona que tiene trabajo, también son los parados. Los parados también son población activa porque también son trabajadores, aunque en este momento estén sin empleo y estén buscando, pero son trabajadores, son población activa. Y los trabajadores, igual que los consumidores, también defienden sus intereses y crean sindicatos, unions en inglés, asociaciones de los trabajadores de un mismo sector para defender sus derechos laborales, salario, jornada de trabajo, etc. Normalmente, ¿cómo defienden? Pues mediante huelgas y mediante negociaciones con las empresas. Los representantes sindicales se reúnen con los dueños de la empresa y normalmente, bajo la amenaza de que si no hay huelga, llegan a unos acuerdos que se llaman convenios colectivos. Normalmente cada sector económico tiene un convenio colectivo, un acuerdo negociado y pactado entre los sindicatos y las empresas, donde pues se estipulan las condiciones de trabajo, se estipulan cada cuántos días hay un día libre, etcétera, etcétera, siempre dentro de lo que permita la ley. Así que en la economía participan las empresas y participan las familias, pero también participa el gobierno. ¿El gobierno cómo participa en la economía? Pues de muchas maneras. El gobierno, para empezar, es el que pone las normas, las leyes que se tienen que ajustar a la economía. Es la que regula la economía. Entonces, a la hora de hacer un convenio colectivo, por ejemplo, entre sindicatos y empresas, pues siempre tienen que firmar un acuerdo dentro de lo que la ley permita. La ley, por ejemplo, dice que no se puede trabajar más de 40 horas semanales. Que para trabajar más de 40 horas semanales una empresa tiene que justificarlo y pagarlo como horas extras, si son más de 40 horas semanales. Pues el Estado pone las reglas, regula la economía. El Estado además pone los impuestos que pagan tanto las familias como las empresas y que influyen, si hay más impuestos o si hay menos impuestos, influye en el movimiento económico. Además, el Estado construye las infraestructuras que la economía necesita. Las fábricas necesitan energía y esa energía se consigue en presas, en centrales hidroeléctricas. Necesitan medios de transporte, carreteras, trenes para transportar la mercancía. Pues todo eso el gobierno es el encargado de construirlo. Y finalmente, el gobierno da ayudas sociales a las familias. Cuando un trabajador, por ejemplo, no tiene trabajo, pues puede cobrar el subsidio de paro, o cuando una persona no puede trabajar, cobra la baja laboral por enfermedad. Cuando una persona, en fin, da ayudas sociales a las empresas, a las familias. Y además da subsidios a las empresas. Es decir, ayuda a las determinadas empresas que el Estado considera que son importantes, pues le da ayuda. Por ejemplo, en Málaga está el Parque Tecnológico de Málaga, que es algo gubernamental, y allí, por ejemplo, se ayuda a las empresas que se consideran interesantes porque son tecnológicas y se les da un local gratis durante los primeros años para que no tenga que pagar el local y pueda la empresa salir para adelante, etcétera, etcétera.